Empezamos la conferencia de hoy, la número 167 de noticias de actualidad en relación con la profecía, sobre todo la bíblica, por supuesto, y vamos a hacerlo directamente con el tema de salud. Hoy intentaré ir deprisa porque hay muchas diapositivas y quisiera que en menos de 2 horas lo hayamos solucionado, porque si no igual se alargaría demasiado, porque hay unos cuantos vídeos también. En este primer apartado de salud vemos la exposición a teléfonos de 4ª generación afecta el cerebro. Se han hecho una serie de pruebas que ya están mostrando de que realmente pueden haber problemas. En fin, id con cuidado. Pero también esto es algo sorprendente, para muchos. El jugo de fruta tiene más azúcar que la Coca-Cola. ¿Y por qué? Pues porque ya sabéis que no es lo mismo comerse una naranja que comerse muchas exprimidas, claro, caben muchas más. Pues imaginaos esto no solo con el zumo de naranja, sino con cualquier otro zumo o jugo. Evidentemente esto comporta, ya sabéis que hay un azúcar natural en la fruta, es la fructosa, y esto puede elevar pues mucho los índices de una persona que también quiera tener una dieta equilibrada, saludable, sin un aporte extraordinario de azúcares. Y aunque evidentemente no es lo mismo este tipo de azúcar que el azúcar blanco tan fácilmente consumido por todo el mundo, también hay que ir con cuidado, hay que medirse en todo también, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenéis toda una explicación, que en vuestras casas podéis verlo tranquilamente. Mirad esta fruta, que dicen que es el antigripal de las frutas, la guayaba, que se distingue por su potencial nutricional rico en fibra y por contener 16 tipos de vitaminas. Es una fruta que aquí, básicamente, la zona de España ha llegado hace relativamente pocos años, no era conocida prácticamente. Tiene un gran aporte de vitamina C, también vitamina A, E, complejo B, etc. Aquí encontráis toda la explicación de lo bien que va. Pero además mirad ahora esta otra noticia, ya un poco más preocupante, o mucho más. El alcohol es responsable de 80.000 muertes anuales en América, según la OPS. No son pocos. Y 80.000 muertos solo por el alcohol implican además que seguramente, bueno, de hecho, mirad la fotografía que lo ilustra, donde se ve a alguien tomando un vaso de una bebida alcohólica, pero ya veis que tiene en la otra mano un cigarrillo. Es algo que va muy asociado a alcohol y tabaco. Pues evidentemente todo esto quiere decir que si no se ponen medidas a esto, pues más gente va a terminar mal. No solo muriéndose, sino otros pueden vivir más largamente, pero pueden estar realmente mal en muchos factores, no solo de salud física, sino también salud mental y, como no, espiritual. Luego hablaremos de una noticia que vendrá precisamente después de esta, pero que no os voy a mostrar imagen, os lo voy a comentar. En Washington DC el panel aprueba la despenalización de la marihuana y ya sabéis que precisamente hoy han habido unas declaraciones de Obama diciendo de que, bueno, no perjudica más que el alcohol o el tabaco, por tanto, que adelante. Y ya sabéis que cuando esto se va dejando hacer, evidentemente más gente lo consumirá y más gente quedará afectada. Si no se toman medidas más fuertes para suprimir el alcohol, ni tampoco para suprimir definitivamente el tabaco, pues ya podemos esperar que lo que conseguirán con esto es seguir perjudicando la salud de las personas. Y evidentemente ya sabemos qué negocio tan rentable es después, cuando se quiere sanar. Gobierno de Estados Unidos amplía lista de enfermedades vinculadas al consumo de tabaco. Ya veis, se va ampliando, pero aún se sigue fabricando, no lo prohíbe nadie. Y si no se vende suficiente en Occidente, pues ya se intenta vender más en otras partes. Y aquí en este documento nos dice que se relaciona el tabaquismo con el cáncer de hígado y de colon, la diabetes de tipo 2, la pérdida de visión, la disfunción eréctil y la artritis reumatoide, entre otras dolencias. Casi nada, vaya lista. Y además
Todo esto tened presente de que se va agudizando a medida que va pasando el tiempo y se van manipulando lo que contiene los cigarrillos. No es lo mismo un cigarrillo de ahora que un cigarrillo de hace 50 años. Nada que ver. Ahora aún es mucho peor. Un espeso smog apaga el sol en China. Una niebla, ya veis, tremenda, y ya sabéis que precisamente no es que sea muy natural esta niebla, y para ver las salidas del sol tienen que verlo a través de una pantalla enorme de LEDs. Bueno, realmente triste, muy triste. Pero la gente se sigue apiñando en grandes ciudades, ¿eh? No importa, parece ser que les da igual si van a tener problemas de salud graves por todo eso. Comprobado, el sexo nos hace más inteligentes. Tras examinar la vida sexual en ratones y ratas, científicos estadounidenses y surcoreanos han llegado a la conclusión de que la actividad sexual genera nuevas neuronas, además de prolongar la vida y contribuye a superar el estrés crónico. Claro, todo en su justa medida, evidentemente, ¿no? Aquí hay todo un informe interesante de cómo esto repercute, pero claro, también valdría la pena añadir si en los seres humanos promiscuos, que no son fieles a la misma pareja, el resultado es el mismo. Evidentemente, mentalmente no es lo mismo, seguro. La obesidad se expande por el planeta. México ya ha superado a Estados Unidos como la nación con mayor índice de obesidad en el mundo. El cambio en la dieta tradicional y la influencia cada vez más dañina de la industria alimentaria allanan el camino a enfermedades como el cáncer. Qué triste es cuando vemos personas que quedan tan dejadas, con una imagen como la que habéis visto en pantalla, por no cuidarse. No por enfermedades, sino por no cuidarse. Y ahora entramos en la creación de Dios. Los calores y colores ocultos del sol. Y vais a ver aquí una serie de imágenes muy bonitas que hasta ahora no se habían tomado, que en definitiva todas pertenecen al sol, pero claro, desde una perspectiva que nosotros como humanos desde la Tierra no podemos ver. Mirad en estas distintas fotos qué belleza hay saliendo o emitiendo del sol. Belleza y además cosas que sorprenden que no vemos al ojo humano, con todas esas explosiones y las formas que generan esos gases y demás, ¿no? Realmente todo es impresionante. Incluso, ya veis esa imagen que parece una flor. Inusuales organismos extremófilos de los mares gélidos. ¿Qué es todo esto? Pues una serie de animalitos que desde luego también son creados por Dios y que no siempre tenemos presente como algo muy bello o que a veces desconocemos. Aquí hay un calamar gigante de la Antártida, desde luego pequeñito no es. Y mirad hasta arañas marinas antárticas, curioso, ¿eh? Después tenéis un tiburón, un cierto tipo de tiburón, una ballena también, el krill antártico, ya veis. Qué curioso también, qué colorido, ¿eh? Tan distinto de los que podemos ver por las costas mediterráneas, a menos que sepamos hasta ahora. Salpa antártica, mirad qué cosa tan extraña, ¿eh? Pero cada uno tiene una belleza y sirven para algo. Algunos dirán, sí, para comer. Bueno, pues ya sabemos que muchos de estos animales que estáis viendo aquí precisamente no están considerados por Dios como alimento, pero el mundo lo tiene así. Un tipo de gusano también, un bacalao ártico, gusanos con probóscide, cosa extraña y rara, ¿eh? Mirad esta, el draco cocodrilo, con qué colorido además. Pues si hemos visto que era azul, mirad también esto, el volcán de lava azul, el misterioso volcán Kaba Ijen, en Indonesia, ofrece un espectáculo único en la naturaleza, es único. Ya veis que es, no sé si vosotros, algunos cocináis aún con gas butano, pero a mí me recuerda cuando en mi casa hace muchos años teníamos gas butano, la llama que salía del gas butano era así, azul y con unos destellos rojizos hacia el final, ¿no?
Pues es realmente precioso. Mirad qué imágenes. Lava azul. Dicen de que es debido al mineral que posee en su mayoría, dicen que azufre, que coge este tipo de llama. Realmente precioso. Vamos a ver ahora un vídeo precisamente que está en francés, no dura mucho, hablan un poco, pero en principio no está subtitulado. Lo que sí podemos ver son las imágenes, que son de una belleza, bueno, impresionante. Olivier Grunewald est photographe de nature, Régis Etienne, caméraman. Passionné par les volcans, il parcourt le monde depuis des années. En 2008, il part une première fois en Indonésie, sur le volcan Kawaïjen, réputé pour abriter le plus grand lac d'acide de la planète. C'est là qu'ils entendent parler d'un phénomène étrange, au cœur du volcan. Olivier et Régis reviendront plusieurs fois et passeront près de 30 nuits dans le cratère, au milieu de gaz extrêmement corrosifs. Régis, je commence à monter, tu me dis si le vent tourne, hein? Écoute, pour moi c'est nickel ici, je sais pas comment c'est les conditions vers toi, parce que ça tourne un petit peu là, hein. Ça va? Ils vont tenter de capter des images uniques de ces manifestations volcaniques exceptionnelles. Dans cet univers irréel, au plus profond de l'obscurité, ils vont aussi découvrir qu'ils ne sont pas seuls. Bien, pues ya habéis visto qué preciosas imágenes, sobre todo cuando se ven estas llamas azules. Y lo curioso es ver gente dispuesta a sufrir riesgos de estar allí filmando, quizás también haciendo pruebas, no lo sé, en un sitio, bueno, que ya veis, tan impresionante. Entramos en el apartado de animales. Un perro salva a una mujer de morir atragantada por un trozo de chocolate. Diréis, ¿cómo se lo ha hecho? Un perro guía salvó a su entrenadora demostrando su destreza en los primeros auxilios. Y vamos a ver cómo precisamente lo hizo. Cuando Leslie Highwood se disponía a celebrar tranquilamente el Año Nuevo, no podía imaginar que Nell, el pastor alemán acogido por ella en noviembre para su entrenamiento como perro guía, iba a salvarle la vida. Según el portal Life White Dogs, Highwood, de 61 años, estaba sola en su casa, cuando se atragantó con un pedazo de chocolate y empezó a sofocarse. Al ver que no podía respirar, pensó en lo peor y fue presa del pánico, momento en que Nell, que hasta ese momento dormía en el suelo, demostró que su entrenamiento no había pasado en vano. Obviamente Nell me oyó, corrió hacia mí, saltó en el sofá, aunque no suele saltar sobre los muebles, me vio y se precipitó sobre mi pecho, desbloqueando la tráquea, relata Leslie. Cuanto más cuento esa historia, más me pregunto cómo sabía lo que tenía que hacer, comenta Highwood. Fue algo instantáneo, no tenía pánico ni nada, lo hizo inmediatamente, recuerda. Sin embargo, cuando termine su periodo de entrenamiento, Highwood tendrá que despedirse de su salvador.
Me gustaría quedarme con el perro, pero es imposible, porque en él tiene que hacer el importante trabajo para que ha sido entrenado, se lamenta, añadiendo que nunca olvidará de lo que en él hizo para ella. Siempre va a ser un animal especial para mí, subraya. Y cómo no. Pero es curioso, ¿quién le enseñó a desbloquear una tráquea? ¿Quién le dijo, es lo que tiene, necesita eso? ¿Será solo un instinto perruno? ¿O siguió órdenes también de algún ser celestial? Crisis. La COE cree que el paro no bajará del 20% ni a corto ni a medio plazo en España. Esto quiere decir de que no esperemos que este año ni el que viene ya esté todo solucionado. Según sus palabras mismas de la COE, la patronal, lo tenemos francamente mal. A medio plazo tampoco, casi nada. Y esta noticia que está dando mucho que hablar, y veremos también por qué. Crece la brecha salarial en España y mengua la clase media al igualarse a la baja los salarios, con lo cual lo que está desapareciendo es la clase media. La clase media cobra menos de lo que cobraba, está siendo más clase baja, mientras que la clase alta está mejor que nunca, en comparación. Esto, que parece una solemne tontería para muchos, porque está muy bien, para otros es vivir muy apretados. Pero me gustaría que vieseis esta cita de Ellen White sobre las clases sociales al fin de los tiempos. Es una cita que evidentemente no habla de España en concreto, porque es algo que está sucediendo cada vez más generalizado, luego veremos otra noticia al respecto también. Mirad, está extraído de este libro, Eventos del tiempo final, es un libro que ha circulado muy poco y que yo personalmente no consigo obtenerlo. Me lo han fotocopiado, pero no consigo tener el libro en formato, no sé si la Iglesia ha dejado de editarlo, la Iglesia Adventista, o qué sucede con él. Y realmente es muy buen libro, porque está lleno de manuscritos de Ellen White que no aparecen en otros lugares, o en porciones, y en cambio aquí están bastante completos, o muy completos. Mirad, referente al manuscrito 85 del 30 de junio de 1908. Han pasado más de 100 años. Cristo viene pronto, y Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿No os preguntáis cómo sabe Satanás que le queda poco tiempo? ¿Por qué? ¿Porque es adivino? Porque él sabe las profecías bíblicas, y al conocer las profecías bíblicas, sabe mucho mejor que nosotros y durante mucho más tiempo de lo que hemos sabido nosotros, cuándo va a volver Jesús. No sabrá el día y la hora, pero sí sabe el año y la estación del año. Gracias a Dios hemos llegado a saber lo mismo, pero nos ha costado muchos años, muchos. Al acercarnos al fin del tiempo, las ciudades se volverán cada vez más y más corruptas y menos aceptables como lugares para establecer centros para nuestra obra. Habla de la obra de la Iglesia Adventista. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues vais a ver. Aumentarán los peligros en los viajes y abundarán la confusión y la embriaguez. Ya hemos visto la cantidad de personas que están muriendo por alcohol, ¿no? También. Accidentes de tránsito, sea de coches, trenes, aviones, lo que queráis, barcos. Si nuestro pueblo puede encontrar lugares seguros, retirados en las regiones montañosas, donde sería difícil que entraran los males de las ciudades, establezcan allí nuestros sanatorios y escuelas de avanzada. No está diciendo de ponerlo en las ciudades, sino en lugares alejados de las ciudades, en regiones montañosas, retirados, para no sufrir las malas influencias. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe hacerse, y que proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. ¿Por qué se desarrollan los nervios? Los músculos lo podemos entender, ¿no? Mira, haces trabajo de campestre
y claro, estás, que si cavas una zanja, que si te estiras por aquí, recoges por allá, te mueves, haces faena dura, pero desarrollo de los nervios. El desarrollo de los nervios es todo lo contrario a la atrofia de los nervios. En la ciudad, los nervios nos quedan afectados por la gran cantidad de sonidos, ruidos, cosas visualmente también que nos afectan, estrés, todo va muy rápido, pues todo esto que repercute en el ser humano, todo lo contrario a lo que hace la naturaleza. La naturaleza, campo verde, árboles verdes, flores, todo esto es un bálsamo para el ser humano. En la ciudad difícilmente tenemos esto. Ya no hablo además del aire, que es vital para tranquilizar los nervios. Recordemos que cuando una persona está nerviosa a veces tiene que abrir la ventana y respirar con profundidad y entonces se sosiega, ¿no? Bien, pues esto no son bromas, es por la facultad que tiene el aire también sobre nosotros. Un aire puro. Todo lo contrario es lo que hemos visto de la imagen de China. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Interesante, fuera de las ciudades. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y mujeres y con el fin de lograrlo inventa toda clase de novedades, diversiones y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. A veces nos imaginamos, mira, pobrecillos, iban con un taparrabos y poca cosa más, y eran como tontitos. Pues no, no. Ya Satanás sabía que eran gente con gran capacidad, de la cual nosotros nunca vamos a hacerles ni sombra, pero supo darles cosas excitantes, y los juntaba en ciudades, lo mismo que está sucediendo ahora. Y la gente ¿no está viviendo para excitaciones, acaso? Venga, diversiones, uy, que haya muchos parques temáticos, venga, para disfrutar por aquí, por allá, o diversiones, venga, que haya muchos cines, muchas discotecas, muchos bares para cosas. Bueno, pues todo esto no pasa porque sí. Nosotros no vemos la mano negra que hay detrás, pero que está preparando el terreno para juntar a la gente en ciudades, tenerla más controlada, y además, cómo no, más lejos de Dios en todos los sentidos, justo como antes del diluvio. Pero ahora viene la parte que empezaréis a entender por qué os he puesto esta cita, y diréis, ¿y qué tiene que ver con el tema que estábamos diciendo? En los días antes del diluvio se inventó todo tipo de entretenimiento para llevar a los hombres y mujeres al olvido y al pecado, las dos cosas. ¿No es en las grandes ciudades donde hay más corrupción? ¿No es donde hay también prostíbulos y tantas cosas más, y bingos y lo que queráis? Hoy, Satanás está obrando intensamente para que prevalezcan las mismas condiciones de desventaja. La tierra se está corrompiendo, poco se respeta la libertad religiosa, porque los profesos cristianos no comprenden las cosas espirituales. De hecho, vosotros id preguntando a la gente, mira, yo quiero un trabajo, pero el sábado no trabajo, porque es el día de Dios. Van a respetar tu libertad religiosa, te dirán, vale, perfecto, tú cree en lo que quieras, pero el trabajo no lo tendrás. ¿Y por qué? Porque, bueno, libertad religiosa te la dan para según qué, pero para según qué otra cosa no la vas a disponer, por tanto tendrás muchos más problemas para muchas cosas. Pero no solo esto, además te catalogan como tonto. Si tú crees, eres el tonto de la sociedad, al menos en nuestras zonas, ¿no? Básicamente. No podemos dejar de ver que el Señor de este mundo está próximo a venir. Satanás está obrando en las mentes de hombres y mujeres, y muchos parecen estar ávidos con un deseo de entretenimiento y excitación. El mundo está aumentando en su maldad, como en los días de Noé. Los matrimonios y divorcios están a la orden del día. Y hablaba en 1908, o lo escribía,
Imaginaos ya ahora. En un momento como este, el pueblo que está tratando de guardar los mandamientos de Dios debe buscar lugares apartados, lejos de las ciudades. Se nos ha encomendado este mensaje. Cristo vendrá a juzgar al mundo por su iniquidad, y la tierra devolverá su sangre y no cubrirá más sus muertos. Entonces las grandes multitudes estarán sin Dios y sin esperanza en el mundo. Una de las características sobresalientes de los días de Noé era la extremada mundanalidad prevaleciente. Estaban comiendo, bebiendo, comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento, y había marcadas diferencias entre las clases sociales más altas y las más bajas. ¿Os habíais planteado esto alguna vez de los tiempos de Noé? La Biblia no lo cita, Elena White sí, y da el detalle de que estamos llegando como en los días de Noé, y que habría una marcada diferencia al fin del tiempo entre las clases sociales más altas y las más bajas. ¿Y qué hemos mostrado en la noticia? Que precisamente las clases medias están desapareciendo. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Marcadas diferencias sociales. No, Elena White era una falsa profeta, ¿eh? Elena White mentía, Elena White se inventaba las cosas, pues otra acertada. Y aún hay gente que sigue diciendo esas burradas para no querer ver la realidad. En fin, sigue diciendo, ¿quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideren que es una gran privación tener que trasladarse a los cerros y las montañas, sino busquen un retiro donde puedan estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. No consideren que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarse al campo. Allí esperen abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, serán transformados imperceptiblemente a la misma imagen. ¿Os dais cuenta de la importancia del campo? Tú ves, tú te transformas a semejanza de lo que ves. Si ves mucha tontería, ¿en qué te vas a transformar? Se me ha encomendado a dar un mensaje específico con respecto a este asunto. Se me ha encomendado decirle a nuestro pueblo, prepárate para encontrarte con tu Dios. Amós 4:12. Pues bien, no sé qué os ha parecido estas citas de Elena White, que desde luego no tienen desperdicio. ¿Haremos caso? Crece un 15% el número de hombres que padecen ansiedad y depresión en España. Sobre todo dicen, crisis es culpable de esto. Un elevado índice de desempleo. El hombre está hecho para trabajar, no está hecho para estarse en casa todo el día. Necesita actividad física y mental, sentirse útil y valorado, aunque a veces algunos trabajos son realmente despreciables por lo que representan, ¿no? Pero desde luego, si los hombres no pueden tener lo que deberían tener por norma divina, van a terminar así. Y ya veis, crece un 15%. No son pocos, cada vez más. Pues bien, después de ver todo esto, que además ya veis, afecta básicamente a varones de 35 a 54 años. Christine Lagarde dice, la recuperación es demasiado lenta, demasiado frágil y demasiado desigual. Esto quiere decir que tendrán que haber más medidas, ¿cómo no? Y sobre todo en España. El Eurogrupo insiste en que España necesita una segunda ronda de reforma laboral. Sí, se podrá generar quizás algo más de empleo, pero ¿sabéis qué quiere decir esto? Que todo va a ser mucho más fácil para el patrono, sobre todo los grandes patronos, y mucho peor para los trabajadores. El trabajador seguirá cobrando miserias, y además las condiciones cada vez a peor.
¿Quién sale beneficiado de estas reformas laborales? Los despidos más baratos, contratos de duración prácticamente nula. Evidentemente salen beneficiados los de las clases sociales de arriba. Y Elena White lo estaba diciendo, como en los días de Noé. Desigualdades, ¿no? Hay que paliarlas. Y en definitiva vemos que cada vez que se toman medidas, o prácticamente cada vez que se toman medidas, el pueblo sigue más afectado. Se dispara más de 190.000 el número de inmigrantes que huyen de la crisis en España. De la gente que vino de otros países, ya se están yendo muchísimos. Claro, normal. No se van a quedar aquí a hacer bonito, ¿no? España. Equipo de investigación se adentra en el mundo de los exorcismos españoles. Cada vez son más frecuentes las posesiones demoníacas en nuestro país y el Arzobispado de Madrid ha tenido que reforzar su plantilla de exorcistas. Dicen que cada vez hay más llamamientos de gentes que piden exorcismo. Sobre todo en Madrid, ¿eh? Pero en España en general aumentan los casos. Esto al Vaticano le va muy bien, porque evidentemente van a recurrir a ellos. Normalmente van a recurrir a una iglesia que crea lo que debe creer, que se fundamente totalmente y plenamente en la Biblia, etcétera, etcétera. Normalmente van a recurrir a lo que conocen, y es el catolicismo. Otros recurren a los pentecostales, que sobre todo ese tipo de pentecostales que van haciendo sanaciones continuamente y sacando demonios, que en definitiva es todo lo contrario. Con eso hay que ir con mucho cuidado, mucho. Pero desde luego, mal indicador es este cuando los exorcismos son más pedidos en este país. Todo esto alguien lo va a aprovechar. Andalucía, una noticia bastante sorprendente para muchos. El partido de Juan Manuel Sánchez Gordillo dice que Andalucía no es España. Se basa en que, claro, antes era Al-Andalus y España se creó posteriormente. No sé si es un pensamiento masivo en Andalucía. Sé que en Andalucía hay muchas personas siguiendo las conferencias, ellos lo sabrán mejor, que viven la realidad cotidiana de allí. Pero yo ya he conocido a algunos andaluces que ya decían cosas así. No creo que sea mayoritario, al menos pienso, al menos la gente que he conocido que está por aquí, en Cataluña, pero ese pensamiento también ya empieza a despuntar. Esto es curioso, porque señala que hay una cierta inestabilidad, gente que no está de acuerdo con una nación en concreto, y todo esto va mermando lo que es España. Pero es que no es el único lugar. En Euskadi también hoy ha habido este comunicado, entre ayer y hoy, de ETA, la organización terrorista, que dice no anuncia su desarme y pide la independencia en un comunicado interno de la banda. Euskadi también está dentro de España actualmente. Y ya sabemos que ETA, ya lo estuvimos viendo, está precisamente bajo las órdenes de los jesuitas, que fueron que los formaron, aunque esto no se diga públicamente. Pero están trabajando desde hace muchos años para conseguir una inestabilidad en un lugar para que finalmente termine fragmentándose. No es el único sitio. Mirad también lo que ahora nos viene, Cataluña. ¿Cataluña dónde está actualmente? Dentro de España. Podría pasar lo mismo de Galicia, ¿eh? Ya sabéis cómo todo está precisamente en unos momentos de que todo se está estirando para fragmentar. Y para unos eso es muy bueno y para otros eso es muy malo. Pero la profecía se va a cumplir, mas no se unirán. Los lugares más fotografiados del mundo según Google, y son prácticamente 3, Nueva York, Roma y Barcelona. Mirad cómo no es Madrid, sino es Barcelona. ¿Por qué esto os lo pongo aquí? Pues porque Barcelona está sonando mucho más a nivel internacional que no Madrid. Y esto evidentemente es ayudado también
aparte de la belleza de la ciudad condal, la ciudad de Barcelona, pues porque hay mucho movimiento de turismo. Madrid está perdiendo turismo, Barcelona lo está ganando. Y no solo Barcelona, sino Cataluña respecto a España en general. Todo esto son factores que dan a conocer aún más Cataluña al exterior. Y vamos a ver noticias de todo esto también. Moody's advierte del riesgo económico para España y Cataluña si hubiese una secesión. Mirad cómo hasta Moody's abre la posibilidad de que esto pueda suceder. Claro, dicen que todo esto ya empieza a mostrar que puede haber un hecho que sea ese, que esto suceda. Artur Mas admite que envidia, entre comillas, lo que sucede en Escocia en una entrevista con la BBC. Ayer mismo estaba viendo las noticias y cómo en la entrevista que le hicieron, él hablando en inglés, como bien podía, pero bueno, lo habló, y de qué modo, dando a expresar que siente esa envidia de que al menos en Escocia van a poder votar, que aquí esto se niega. Y empezó a decir de que cómo se puede hablar de una democracia si se prohíbe votar a un pueblo. En fin, esta entrevista ha tenido mucho eco en muchas partes del mundo, en Estados Unidos y en Europa. Se está dando a conocer continuamente el caso de Cataluña, cada vez más. Todo se está trabajando, y muy bien trabajado, además. Pues entramos en otra profecía, y es en las que durante ya tantos años estamos mostrando, y que están durando y durando, y que son las que marcaban prácticamente el inicio del fin. Son las profecías sobre Siria, Damasco, Oriente Medio en general, que hemos estado viendo cómo se han venido cumpliendo año tras año y aún sigue, preparando un cierto terreno. Rusia podría devolver el golpe a Arabia Saudita por los ataques en Volgogrado. Recordáis que hubo esos dos ataques tremendos de gente haciéndose volar por los aires y matando a personas de alrededor. Hoy mismo han salido vídeos en las noticias de cómo estaban preparando los explosivos, que han sido musulmanes los que han dicho de que lo habían hecho, etcétera, etcétera. Pues los servicios secretos, la inteligencia rusa, dicen de que ha sido Arabia Saudita la que está detrás de todo esto. Y mirad que esto empieza a ser peligroso, porque si van a tomar represalias, o pueden tomar represalias, significa contienda, Y Arabia Saudita, ya sabéis que en producción de petróleo es sumamente importante. Esto puede generar muchas cosas a nivel mundial. China prueba con éxito su primer vehículo hipersónico sin motor. China también está avanzando, ¿y de qué modo? Evidentemente todo esto tendrá sus fines militares. Las razones que hacen posible una guerra entre Estados Unidos y China. Es curioso que lo que dice la profecía de Daniel 11 en los versículos finales, hay periodistas que ya se lo están oliendo, y hay periodistas que indican todas las razones para que esto llegue a producirse. Y aún hay muchos adventistas que dicen que estos son paparruchas. Curioso, cuando los pioneros adventistas hablaban de esto. Alguien ha tergiversado la interpretación de las profecías. ¿Y de qué modo? Al-Qaeda gana terreno en Yemen. Esto también es para recordar. Yemen era uno de los países implicados en la profecía. Y si Al-Qaeda gana terreno en Yemen, ya sabemos que se está interviniendo militarmente por parte de Estados Unidos, sobre todo allí, con drones y demás. Pero si esto va creciendo, este poder de Al-Qaeda allí, quiere decir de que va a haber también allí. Pues más fácil que haya más intervención militar occidental. Ahora vamos a ver precisamente un vídeo de Al-Qaeda donde gana terreno en Yemen.
Y nos preguntamos a qué se debe la creciente popularidad del extremismo en esa región. Para averiguarlo nos vamos a Yemen, donde Al-Qaeda también está ganando terreno. La gente empobrecida y desilusionada con el gobierno actual se aferra a las promesas de los islamistas. Además, los ataques con drones de Estados Unidos que provocan víctimas civiles en el país reafirman aún más la posición de los terroristas. Más detalles en el siguiente reportaje. Durante los últimos años, Yemen ha sido uno de los pocos países donde Estados Unidos ha empleado libremente sus ataques con aviones no tripulados, aunque el número exacto de víctimas civiles de estas operaciones se desconoce. Solo en diciembre pasado, una misión errónea contra un cortejo nupcial se cobró al menos 15 vidas. Errores que benefician a los argumentos de Al-Qaeda, según varios líderes tribales. En verdad, las tribus inicialmente estábamos unidos contra Al-Qaeda, pero después vimos que los ataques con aviones tripulados estaban matando a personas inocentes, lo que ha empujado a las tribus a simpatizar con los militantes y apoyarlos directamente. A pesar de que el gobierno yemení mantiene una activa política antiterrorista, el país se ha ganado la reputación de ser una cuna de dicha lacra. Es aquí donde están situados los campos de entrenamiento yihadistas y centros de formación ideológica de atacantes suicidas, así como grandes depósitos de armas y explosivos. Las acciones desafiantes contra militares yemeníes suponen un aviso constante de su fuerza. En este vídeo publicado por Al-Qaeda se puede ver en detalles cómo se desarrolla la operación terrorista contra 3 bases militares en la provincia de Shawbah en septiembre pasado. Más de 50 policías y soldados murieron en los ataques. La grabación muestra los mapas virtuales de las ofensivas, además de los testimonios de algunos terroristas, incluso subtitulados en inglés. ¿Sabían que hacen lo mismo que los americanos? Solo que ellos lo hacen desde el cielo con sus drones y ustedes sobre el terreno. La coalición extremista Al-Qaeda en la península arábiga se formó en 2009 por la fusión de 2 ramas de la red en Yemen y Arabia Saudí. Precisamente Yemen se ha sumergido aún más en el caos tras el levantamiento popular y la guerra civil que acabaron con el gobierno de Ali Abdullah Saleh en 2011. Al-Qaeda aprovechó la primavera árabe para ganar terreno en el sur del estado con una nueva célula llamada Ansar al-Sharia. La pobreza y el alto desempleo favorecen a la organización para reclutar miembros entre la población local. Pero no solo eso. Durante 2 últimos años, Al-Qaeda en la península arábiga ha obtenido unos 20 millones de dólares procedentes de la extorsión en varios rescates, según algunas estimaciones. Un negocio lucrativo que ha convertido el secuestro en la principal fuente de los fondos del grupo. Un miembro reclutado gana bien, igual $100 por día o varios cientos de dólares al mes. Es más de lo que obtiene cualquier yemení. Será un negocio beneficioso, no necesariamente porque crean en las metas de esos grupos. Se trata solamente de un negocio. No obstante, los islamistas buscan conquistar nuevas metas con algo más que armas. En este vídeo propagandista, la organización pretende restablecer las líneas eléctricas en la provincia de Abiyan. Pero varios expertos advierten que es una nueva táctica de Al-Qaeda que ahora actúa de manera más sutil y también más efectiva. Parece que ellos frenaron sus intentos de atacar a Estados Unidos y a Occidente y están concentrados en desarrollar su presencia en Yemen y establecerse de manera importante entre las comunidades locales. Así que cuando Estados Unidos y el gobierno de Yemen vayan a por ellos, no podrán acabarlos. Es mucho más peligroso. Ahora lo que queda por verse es si la comunidad internacional toma nota de la gravedad del peligro. Mikhail Smyshlaev, RT. Pues ya habéis visto un reportaje un poco extenso, pero que vale la pena porque no siempre llegan estas frases, este tipo de documentaciones a Occidente. Tiene que ser a través de un canal como RT, que es más con vislumbres quizás prorrusas, pero ya sabéis, las noticias a veces cambian mucho cuando se dan de un lado o de otro, y unos pueden ser a veces tan mal como otro, o tan bien como otro, depende de cómo se quiera ver o se vea, ¿no? Pero mirad, aún hay más. Al-Assad califica la ideología saudita de amenaza mundial. Ya hemos visto, Arabia Saudita en la mira de Rusia, de Siria también. Todo esto implica muchas cosas. Mirad que aquí se empieza a hablar
de la Conferencia de Paz Ginebra II. Luego vamos a ver aún más cosas sobre esta Conferencia de Paz Ginebra II. China se hace con un volumen récord de deuda estadounidense. La posesión de bonos del Tesoro estadounidense por parte de China en noviembre aumentó en 12.200 millones de dólares hasta un récord de 1.317 billones con B de dólares. Esto quiere decir de que si en algún momento dado hay unos problemas de pago económico de Estados Unidos hacia China, ya podéis imaginaros la hecatombe que se lía, y sobre todo de la posible reacción china, que podría ser de hundimiento económico y de represalia. En fin, tiempo al tiempo. Rusia y China harán maniobras conjuntas en el Mediterráneo. Mirad cómo siguen haciendo maniobras, ahora esta vez en el Mediterráneo, y sobre todo en el Mediterráneo oriental. Esto es interesante, porque ya vemos ese acercamiento Rusia-China, la profecía nos lo decía. Daniel estaba escribiendo sobre esto, el profeta Daniel, 600 años antes de Cristo. Casi nada. Ciencia y tecnología. Las profecías nos hablaban de ello, de ese aumento de las profecías y también de la tecnología y la ciencia tal como la conoce la humanidad. Supercomputador tarda 40 minutos en simular un segundo del cerebro humano. El logro es la mayor simulación hasta la fecha. Se espera que a este ritmo, en 10 años más, un sistema informático sea capaz de emular un cerebro de forma completa. No sé si llegará a este punto, pero desde luego ya vemos qué capacidad de ingenio se puede tener a través de los ordenadores. Veremos cómo se termina aplicando todo esto. Hallan una toxina que mata a 2.000 millones de personas. El Departamento de Salud Pública de Estados Unidos en Sacramento, California, descubrió la toxina más letal jamás conocida. 1 gramo de esta sustancia es suficiente para matar a 2.000 millones de personas. Fue detectada en las heces de un niño botulínico. Curioso, ¿eh? Pues imaginaos si todo esto es usado para hacer daño. Esta noticia que veis aquí en inglés, ahora la veremos más o menos en español. Sensores de nanocables de plata podrían ser la base flexible para las nuevas tecnologías ponibles. Realmente todo con la nanotecnología y según qué tipos de materiales se están consiguiendo cosas que hasta ahora eran impensables. Y todo esto podrá ser utilizado en ropa, en el cuerpo, en objetos ordinarios. ¿Para qué? Para rastrear cosas como la tensión, la presión, el toque humano y señales bioelectrónicas. Bueno, ya nos estaremos acostumbrando prácticamente a depender de tener algo nuestro incorporado a nosotros para muchas funciones, ¿eh? Interesante paso a un posible salto a una cosa llamada chip. Google desarrolla lentes de contacto inteligentes para diabéticos. El dispositivo mediría los niveles de glucosa del usuario a través de sus lágrimas. Curioso, ¿eh? Pero la ciencia no para. Crean espermatozoides robot controlados a distancia. Científicos alemanes dicen haber creado robots a partir de esperma. Los spermbots son células de esperma envueltas en unos tubos magnéticamente controlados que se mueven para lograr su objetivo principal, la fertilización, y lo utilizan en ganado vacuno, pero además lo querrán utilizar en seres humanos por problemas de fecundidad. Vamos a ver precisamente este vídeo.
Mirad cómo puede ser precisamente movido por magnetismo, lo hacen ir hacia donde quieren, con cambios térmicos incluso, etcétera, etcétera. Un avance de la ciencia impresionante. Pero si eso era impresionante, mirad esto. Al estilo de James Bond, una máscara de buceo que convierte a la persona en pez. El diseñador surcoreano Jabun Yeon se ha inspirado en el dispositivo del espía más famoso del mundo para crear un prototipo de gadget que pretende transformar al instante al usuario en un pez humano. Bueno, esto también aparece en otra película de Star Wars, La amenaza fantasma, donde dos de los protagonistas, Jedi, se ponen esto y se sumergen en el agua y van buceando con esto. Pues ahora dicen que ya prácticamente está a punto para poder ser utilizado y que va a cambiar el mundo del buceo de un modo impresionante, ¿eh? O sea que, bien, estemos atentos, pero ya veis, la ciencia ficción ya deja de serlo, ¿eh? Aquí nos explica cómo funciona todo él. Pero más novedades. Li-Fi, o Li-Fi, como diríamos aquí, el internet más veloz a través de la luz, ya puede instalarse en dispositivos móviles. Presentan una nueva tecnología que podría revolucionar la conexión de internet, el sistema Li-Fi, que permite la transmisión de datos a alta velocidad de forma inalámbrica a través de rayos de luz emitidas por lámparas LED. Ni Bluetooth, ni Wi-Fi, ni historias. Ahora lo que será es esto. Preparaos a ver cómo en poco tiempo se irá introduciendo en el mercado. Revolución en la electrónica, descubren grafeno en 3D. El compuesto podría revolucionar la industria de alta tecnología, dicen los expertos. Es un continuo. Y ahora bien, entramos en el apartado de Latinoamérica. Transportes blindados del ejército mexicano arriban a Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán. Y, ¿sabéis? Esta noticia es curiosa porque estoy recibiendo mensajes de personas que están en México advirtiéndome de que mirad esto porque no se difunden mucho estas imágenes por televisiones y en cambio es algo que está sucediendo. Y a la misma vez recibo a alguien de que está viviendo por allí diciendo de que los medios están exagerando. Yo ya no sé qué creer, pero la verdad es que hay unas imágenes que aquí os vamos a mostrar. Las autodefensas mexicanas que se enfrentan al cartel de los Caballeros Templarios rechazan el llamado al desarme por parte de las fuerzas federales. En una reunión realizada en el estado de Michoacán, tras un enfrentamiento armado, las partes fracasaron en el intento de llegar a ese acuerdo. Medios locales indican extraoficialmente que los choques ocurridos entre los grupos habrían dejado unos 12 muertos. Un portavoz de las policías comunitarias asegura que no depondrán las armas ya que el ejército no les protege de los narcotraficantes y que no se detendrán hasta que se captura a los 7 líderes del cartel de la zona. Sin embargo, afirman haber acordado con el gobierno no tomar más pueblos. En la zona se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad, incluido el apoyo aéreo. La inestabilidad en Michoacán, donde actúan los Caballeros Templarios. Bien, el vídeo continuaba, pero nos está hablando de una situación allí, parece ser, de cuestión de blindados, ejército moviéndose por la zona. De hecho, es esto que veis aquí, experto en México, existe un riesgo de guerra interna, dice, la cual cosa ya no sé si podría ser, perfectamente, supongo, porque me llegan muchos mensajes desde México hablándome de una inestabilidad en general tremenda, pero sobre todo en esa zona de la que venimos hablando, donde hay precisamente ese cártel de los Caballeros Templarios, que ya, bueno, ya con el nombre ya vale lo que indican, ¿no? Vamos a ver otro vídeo, os lo hemos puesto al revés, ahora vamos a poneros el otro vídeo de las imágenes donde se ven precisamente los blindados, dura solo unos 15 segundos. Acaba de llegar. La guerra.
En fin, ¿qué será todo esto? No lo sé, pero muy bien no es que pinte la situación, ¿eh? Estemos atentos a todo lo que allí suceda y seguidme informando, por favor, los que estáis en esa zona. La inestabilidad, vamos a ver que en Latinoamérica va a ser algo que irá creciendo. Luego veremos alguna noticia que no nos va a dejar indiferentes. Mientras tanto, Uruguay, apostar por la familia y volver a las raíces, el antídoto ante la droga libre. Es una entrevista al obispo Jaime, que habla sobre esa comercialización de la marihuana y que claro, que dice que esto evidentemente no va a beneficiar para nada. Y lo curioso es que después llega un momento que se le hace también una pregunta. Le dicen, usted se encarga de la Comisión Pastoral de Familia y Vida, ¿cómo ve el futuro? Y Monseñor Fuentes dice, pienso que es necesario volver a las raíces. Vivimos en una sociedad pluralista, es verdad, en la que nuestra Constitución, sin embargo, señala definitivamente, la familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad, según el artículo 40. Me parece que no hace falta comentar qué lejos estamos de tan solemne declaración. Pienso que todo el trabajo de los políticos será poco para hacer la realidad. Pero no solamente ellos. Cuando estuvo el Papa Juan Pablo II en Uruguay dijo algo muy cierto. Son las familias cristianas las que harán que nuestro mundo vuelva a sonreír. La situación en la que nos encontramos, y no solo en Uruguay, no es nada distinta de aquella en la que tuvieron que vivir los primeros cristianos. Y con su coherencia, con su ejemplo y con su explicación ganaron. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, dice San Juan. Tenemos por delante un trabajo fantástico de formación para hacer ver la belleza del matrimonio y de la familia, tal como Dios la quiso para la felicidad de las mujeres y los hombres de todos los tiempos. Estamos en el ojo de una tormenta ideológica que pasará, como tantas otras. Pero hay que trabajar y rezar mucho y trabajar mucho. Dice que esto es una corriente ideológica que pasará como tantas otras, y lo ve muy claro, y que la familia va a ser, una vez más, el centro de todo. Por tanto, mirad, todo se dejará llevar hacia una gran inestabilidad para que se vuelva otra vez a las raíces que ellos quieren. Y las raíces que ellos quieren es familia, por tanto, que ya vemos que eso no es malo, pero ya vemos que con la familia va acompañado algo asociado, y es la ley dominical. Pero la gente ve esto y no se da cuenta a qué en verdad se están refiriendo ellos. Nosotros lo sabemos por la profecía y por todos los movimientos del Vaticano, pero si no, no nos daríamos cuenta de cómo ya están advirtiendo. El cardenal Rodríguez Maradiaga, ¿llegará la primavera latinoamericana? El purpurado hondureño denuncia la fatiga democrática y la corrupción que padece el subcontinente y censura la política que se vuelve en una industria de lucro personal. Y sabéis, lo que él pregunta aquí de la primavera árabe, mirad cómo lo dice este texto. ¿Cuándo vendrá la primavera latinoamericana?, se ha preguntado el cardenal del G8 papal, haciendo un paralelismo con lo sucedido en las revoluciones que arrancaron en 2011 en el mundo árabe. En su opinión, las protestas masivas del año pasado en Brasil no suponen el arranque de esa primavera latinoamericana, ya que tras la violencia no ha surgido nada. Pero él después va hablando y, en definitiva, lo que viene a decir es que realmente va a haber una primavera como la árabe, pero en Latinoamérica, por la corrupción que hay. ¿Qué ha sucedido con los países árabes? ¿Esas primaveras han venido a base de diálogos o a base de conflictos tremendos con muchas muertes? Pues estemos atentos, porque recordemos de ese escrito que mostramos en una de las primeras conferencias, de que Latinoamérica va a sufrir guerra, ellos lo tienen previsto. Cuidado, hermanos que estéis por allí, id con cuidado, y haced caso a Elena White, saliros de las ciudades, salíos de las ciudades porque el tiempo se está acercando. Además habla de la globalización, como algo que muy bueno para unas cosas, pero muy malo para las otras.
y que eso también habrá que repercutirlo de algún modo. Cuidado. Atención a esto. Un rayo alcanza al Cristo Redentor de Río. Y diréis, ¿y qué? No es la primera vez, ya había pasado tiempo atrás, pero ahora además el rayo le parte el dedo mediano de la mano, el más larguito. ¿Y por qué? Bueno, es muy sencillo, es un rayo que cae y ya está. Pero no sé si esto recuerda algo. Resulta que se elige al Papa Francisco y ¿qué sucede? Un rayo cae justo en la cúpula del Vaticano. Y ahora un rayo cae en una imagen católica por excelencia. ¿Será que es una desaprobación divina? ¿O es solo una casualidad de, mira, la naturaleza, que funciona así y ya está? La Biblia dijo, no te harás imagen para adorarlas. Y que si habían imágenes se debían destruir, además, destruir. No guardar, no, destruir. Y el pueblo de Israel cuando hacía eso iba bien. En el momento en que se permitía la idolatría, volvía a ir mal. Pero bueno, ha sucedido una vez más. Veremos si realmente esto es solo una casualidad o no. Cada uno piense lo que quiera, pero de lo que somos conscientes es que Dios no aprueba la adoración de imágenes para nada. Aquí tenéis toda la instantánea de esos momentos. Realmente y la imagen es muy curiosa, como mínimo muy curiosa. Entramos en Oseas 4:3, ya sabéis, las bestias y animales morirían por todos lados antes del regreso de Cristo. Noruega, el mar se congeló tan rápido que mató a miles de peces al instante. Al instante. No ha sido lo último. Ya veis aquí qué cantidad, Mirad también esta otra. Miles de peces muertos en Nevada. No saben aún por qué. 100.000 peces. Bajó los niveles de oxígeno de golpe. Pero el caso es que los animales muertos. Y más, peces muertos aparecieron en costas de Naiguatá. Es un continuo. Casi cada semana estamos viendo noticias así. Aún no nos damos cuenta de que Dios nos está advirtiendo. Cambio climático. El mayor glaciar de la Antártida hace aguas, dice el titular haciendo una gracia. El glaciar Pine Island de la Antártida, uno de los que más contribuyen a la subida del nivel del mar, se derrite de manera irreversible y en 20 años podría propiciar la subida en 1 centímetro del nivel de los océanos, según un reciente estudio. Ya sabéis que cuando esto sucede, resulta que a alguien también le va bien, y es porque empiezan a haber rutas marítimas que antes eran imposibles. Y eso es mucho dinero, de ahorro, de costos. Y poder buscar cosas también debajo de esos hielos. Militares de Estados Unidos se preparan para explotar las rutas que abrirá el calentamiento global. Claro, los militares de Estados Unidos dan por hecho el cambio climático, pero concluyen que favorece a los intereses del país, según filtra el diario The Wall Street Journal. Y nadie se pregunta, yo sé que sí, que hay personas que ya no solo se lo preguntan, sino que ya se lo creen del todo, que realmente este cambio climático que está deshaciendo hielos en según qué lugares no pasa porque sí, sino porque hay ciertos componentes científicos de ciertos grandes países que trabajan para poder cambiar las condiciones climáticas en ciertos lugares, para sacar sus beneficios o perjudicar también a otros. ¿Que son tonterías? Miraos la conferencia número 4, si no recuerdo mal, donde presentamos todo lo de HAARP en Estados Unidos, pero también hay Sura en Rusia, y todos trabajan prácticamente del mismo modo, casi nada, pero todo se está adelantando. Aquí tenéis las rutas de navegación y los cambios que podrán haber también. Y ahora entramos en el apartado del Vaticano.
si hay grandes empresas que van a hacer grandes negocios con estos cambios climáticos, ya sabemos que precisamente esos grandes mercaderes de la tierra dan un gran crédito a Babilonia como la madre que le está dando de comer al muchacho del negocio, tal como aparece en Apocalipsis 18. Y el Vaticano, precisamente, tiene mucho para seguir dándonos que hablar. El Papa. Documental sobre el Papa se estrenará en favelas y luego en cines en Argentina. El Papa Francisco tendrá su propio documental. Mirad cómo todo el rato es marketing absoluto, publicidad continua. Nuevos cardenales. Ya estuvimos hablando sobre este señor Esati. Por críticas de los querellantes del caso Caradima, dice: creo que se han equivocado de camino. El arzobispo de Santiago se refirió a las críticas que realizaron las víctimas tras ser creado cardenal por el Papa Francisco. Además reiteró que su nombramiento es un reconocimiento a la Iglesia de Chile. Dice que se equivocan. Él da sus razones aquí diciendo de que, bueno, todo eso que dicen sobre él es mentira, en otras palabras, y ahí está, como siempre, la polémica. Pero mientras, el cardenal español elegido por el Papa también hoy ha salido por todos los medios de comunicación. La homosexualidad tiene tratamiento. Al decir esto, ya se ha liado otra vez. Y claro, unos dicen, ¿cómo puede ser que el Papa Francisco haga ese acercamiento hacia la comunidad gay, etcétera, etcétera, y ahora este señor diga esto? Pues nada cambia en definitiva. Bien, ya sabemos todo lo que hay detrás de estas cuestiones y por qué gusta que se genere tanta polémica al respecto. El Vaticano no se va a estar quieto, simulará una cosa por delante, mientras por detrás, como siempre, van a seguir haciendo la suya. Homosexualidad. Mirad esta noticia de Foros de la Virgen María. Exguardia suizo del Vaticano denuncia proposiciones sexuales de cardenales y obispos. Una nueva denuncia sobre el lobby gay en la Curia Romana. El periódico suizo Schweiz am Sonntag publicó el sábado 4 de enero que un exsoldado de la Guardia Suiza del Vaticano denunció haber tenido no menos de 20 propuestas sexuales de cardenales, obispos, sacerdotes, agregando que los guardias suizos son el objetivo favorito del lobby gay. Se ve que las plumas les van. En fin, aquí hay todo al respecto explicando todos estos detalles. Pues no lo dice un cualquiera, lo dice alguien que ha estado en la Guardia Suiza. Y va dando detalles con casos muy concretos. Si os interesa leer lo que allí dentro hacen, pues aquí lo tenéis. Negocios. El Vaticano contrata a 3 empresas pro-homosexuales líderes del mundo como asesores. Asesores administrativos en comunicación y finanzas. Es demasiada casualidad que el Vaticano haya elegido a 3 empresas fuertemente pro-homosexuales y además de gran prestigio como sus asesores en las áreas clave administrativa, de comunicación y de finanzas. El refrán dice que 1 es un dato, 2 puede ser una casualidad, pero 3 es una certeza. Probablemente el Vaticano quiera dar una imagen no homofóbica, lo cual no es malo, dicen. Pero ya sabemos que todo esto hay mucha más cosa por detrás, como siempre. Aquí tenéis todo este artículo donde va hablando al respecto. Estados Unidos. Vaticano. Kerry encuentra a Parolin. Hablan sobre la paz en Oriente Medio. Y aquí estamos, porque de lo que van a hablar en definitiva, que es Siria, básicamente, resulta que lo que hacen es preparar el encuentro de Ginebra II, que curiosamente dicen que ese encuentro se inició a las 13 horas. Bien, pues todo esto que veis aquí es para decirnos de que la situación también entre Israel, Palestina, Sudán, etcétera, etcétera, hay que tratarlo en esas mesas de negociación. Y que ya llevan muchos muertos, algo hay que hacer en esa zona. Obama se reunirá pronto con Francisco en el Vaticano. Bueno, ya estamos todos, ¿no? El portavoz de la Casa Blanca y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos lo confirman. Kerry ayer habló de Cuba y de la falta de derechos humanos y libertad religiosa. Una vez más, hay lo que ya se esperaba,
que el presidente de Estados Unidos, tarde o temprano, se tenía que encontrar con el Papa. Y además, ¿quién va a ver a quién? Pues el presidente Obama irá a ver al Papa al Vaticano. Y dice que está deseando reunirse con el Papa Francisco en algún momento en un futuro cercano. Lo está deseando. Es curioso, ¿eh? Estados Unidos, que era el clímax del protestantismo, huyendo del catolicismo, y resulta de que ya veis qué acercamiento tan claro, deseando estar con el Papa, como si realmente el Vaticano hubiese cambiado. Pero ya vimos que a Obama precisamente lo subieron los jesuitas. Recordemos que eso lo mostramos en el momento de la elección de Obama, hace ya bastante tiempo, ¿eh? En fin, ¿qué podemos esperar? Jesuita con jesuita, por supuesto. Ecumenismo. El Papa Francisco recibirá este jueves a dirigentes judíos de Argentina. Conversarán sobre el diálogo interreligioso y lo que vaya surgiendo en la charla, como lo hemos hecho siempre con Bergoglio. Sobre la marcha irán ligando la cuestión judía con la cuestión católica. Ecumenismo. Y además, ecumenismo en un momento muy especial. Ya sabéis que el Papa en mayo, ¿dónde va a ir? ¿A Israel? Es de esperar que aún aprieten más esos acercamientos. El rabino Escorca, ya sabéis que es tan amigo del Papa, Francisco en Tierra Santa abordará temas difíciles y dirá la verdad. Dice que aunque no guste, el Papa dirá la verdad. Bueno, pero que además van a hacer un acercamiento tremendo entre judíos y cristianos, o sea, católicos, en verdad, más que con el Islam, que dicen que el Islam sí, pero queda un poco más al margen, sobre todo judíos. Y ahora hay algo interesante. El cardenal Kurz, por su parte, consideró que el próximo paso para el diálogo será una teología cristiana sobre el hebraísmo y una teología judía sobre el cristianismo, convencido de que el Papa Francisco querrá ir en el futuro a ese diálogo. Mirad si conoce bien al Papa Francisco o sus planes, para decir de que ahora hay que dar un paso extra ya para este ecumenismo, y es que se tiene que basar en teología. El hebraísmo sobre el catolicismo, o cristianismo, que dicen ellos, y al revés. Las bases se van a formular sobre los textos sagrados. Este ecumenismo no lo va a parar nadie. Una vez más, el rabino Escorca, desde Nostra Aetate, un hilo que llega hasta Francisco. Ya sabéis que Nostra Aetate fue precisamente ese gran acercamiento del catolicismo hacia los judíos, rompiendo esquemas, teóricamente. Pues ahora dicen de que este hilo llega hasta Francisco. Y ya hemos visto cómo Francisco, el Papa Francisco, está precisamente puesto con el mundo judío desde Argentina ya, no es de ahora. Tiempo al tiempo, era el personaje ideal para conseguir muchas cosas. Francisco recibió hoy en el Vaticano a dirigentes judíos de la Argentina y además se ponen a hacer un canto conjunto del Salmo 133 cantado en hebreo. Es espléndido el ecumenismo, lo bien que lo trabaja este señor, espléndido. Pero aún hay más ecumenismo. El patriarca Bartolomeo y el primado anglicano Welby se encuentran en Estambul. También estos están por lo mismo, ecumenismo. Continuar las relaciones e intensificar la cooperación para dar un testimonio común, en particular en Europa. El ecumenismo tendrá un gran peso, especialmente en Europa. Y así alguien va a conseguir un cierto poder. Y va vestido de blanco y sale por un balcón. El Papa Francisco: no debemos desistir en nuestro esfuerzo ecuménico. Y ahora recibe una delegación ecuménica de la Iglesia Luterana de Finlandia. Es continuo, continuo. Acercamiento. Aquí tenéis al Papa Francisco hablando también sobre el bautismo. Y ahora dice de que a los niños hay que bautizarlos, vengan de donde vengan, aunque los padres quizás hasta se hayan ido apartando. Lo importante es bautizar. Son cosas que antes, en según qué iglesias católicas, se lo pensaban dos veces. Si los padres no estaban en regla con el catolicismo, no se bautizaba. Ahora esto también se rompen esquemas. Claro,
amor, dice, ¿no? Ay, por amor. Pero después también nos habla de algo curioso. A propósito de la importancia del bautismo para el pueblo de Dios, es ejemplar la historia de la comunidad cristiana en Japón. Pero escuchad bien esto. Ella sufrió una dura persecución a los inicios del siglo XVII. ¿Quién? ¿El cristianismo? Veremos. Hubieron numerosos mártires, los miembros del clero fueron expulsados y millares de fieles fueron asesinados. No ha quedado en Japón ningún cura. Todos han sido expulsados. Entonces la comunidad se retiró en la clandestinidad, conservando la fe y la oración en el ocultamiento. Y cuando nacía un niño, el papá o la mamá lo bautizaba, porque todos nosotros podemos bautizar. Cuando después de casi 2 siglos y medio, 250 años después, los misioneros volvieron a Japón, millares de cristianos salieron a la luz y la Iglesia pudo reflorecer. Habían sobrevivido con la gracia de su bautismo. Pero esto es grande. El pueblo de Dios transmite la fe, bautiza a sus hijos y va adelante. Y habían mantenido, aunque en secreto, un fuerte espíritu comunitario, porque el bautismo los había hecho transformar en un solo cuerpo en Cristo. Estaban aislados y escondidos, pero eran siempre miembros del pueblo de Dios, miembros de la Iglesia. Podemos aprender tanto de esta historia, gracias, dice él. Bien, antes os he dicho ese acercamiento de bautizar niños que ya había aparecido en algún artículo, pero este básicamente se centraba en que los propios padres, si era necesario, podían bautizar a sus hijos, no hacía falta un cura. Cosa que aquí, en un principio, ahora esto sería un sacrilegio para el catolicismo. Pues no, él dice que esto se puede hacer. Pero ¿sabéis? Esta historia que habla de Japón nos habla de la comunidad cristiana. Lástima que no especifique que fue precisamente a los jesuitas. Y que fue porque se estaban ganando el gobierno del Japón para llevar y someter a Japón a Roma, al Vaticano. Por eso sufrieron esas penalidades. Y después siguieron en la clandestinidad, preparando el terreno para cuando todo volviese a cambiar, porque Hiroshima y Nagasaki fue la venganza jesuita sobre Japón, a través del gobierno de Estados Unidos. Los lugares donde más lo pasaron mal ellos fueron los lugares bombardeados con la bomba atómica. Y después, claro, resurge otra vez cuando van allí, cediendo por las influencias de Estados Unidos, se tienen que abrir y el catolicismo vuelve a pulular. Lástima que esta historia el Papa no la cuente, por desgracia. La ONU. Vaticano está bajo fuertes críticas por los abusos sexuales. Dice que se parecía a una sala de tribunal el interrogatorio, excepto que no pregunta, que la pregunta, os lo voy a resumir porque está en traducción de esa extraña, ya sabéis. Resulta de que en la ONU se ha hecho una conferencia precisamente hablando de esto, abusos sexuales, por cuestiones del Vaticano. Por primera vez se ha pedido una buena explicación y la explicación ha sido muy escueta y la verdad que no ha convencido a mucha gente, pero ahí está. Nosotros no vamos a ver todo esto, pero sí vamos a ver el vídeo donde el Vaticano por primera vez se sienta en el banquillo de los acusados en la ONU. La Iglesia por primera vez en el banquillo. Sus escándalos de abusos sexuales sobre la mesa de este Comité de Naciones Unidas encargado de proteger los derechos de los niños. Se trata de un gesto inédito de la Santa Sede, comprometida firmemente, según su portavoz, en la lucha contra este crimen. A causa de abusos. Desde su llegada, el Papa Francisco dejó claro su compromiso con el polémico asunto. En diciembre ordenó una comisión para la prevención de nuevos casos en sus diócesis. Sin embargo, ese mismo mes el Vaticano se negó a dar información sobre sus investigaciones internas a Naciones Unidas.
Las víctimas de abusos como esta reclaman al Papa Francisco que entregue evidencias de sus pesquisas a la policía. Miles de víctimas en Irlanda, México o Estados Unidos, entre otros, siguen atacando a la Iglesia por su encubrimiento. La comparecencia de hoy es sobre todo simbólica porque el Comité de Naciones Unidas no tiene poder sancionador. O sea que en definitiva no va a servir para nada. Y tampoco van a dar los informes que se les pidieron. Pero esto sí que va a servir para algo, y es para darle más poder al Papa moral para hacer una limpieza en el Vaticano y quedar como eso los líderes de la moral. Hablando de esta limpieza y los líderes de la moral que se están convirtiendo, aunque gracias a Dios no todo el mundo se lo traga. Francisco en Santa Marta: quienes dan escándalo no tienen una relación con Dios. Nos hemos avergonzado de estos escándalos, de estas derrotas de sacerdotes, obispos y laicos, dice él, pues por tanto tiene que haber limpieza. Y así van a conseguir su objetivo, desde luego, con alguien que en primera línea haga esta limpieza y la gente crea que realmente esto va a ser así. Ginebra II. Aquí hay el informe que el Santo Padre, que dicen ellos, recibió sobre Siria, y además resulta de que, bueno, era de esperar. Lo que se está preparando para Ginebra II, esa conferencia de paz, tiene que tratar de ciertos temas. Uno de ellos precisamente tiene que ser el de Siria. Y en esta conferencia de Ginebra II, ponerle una fecha de inicio. ¿Qué número elegiríais vosotros si fueseis de ellos? Pues lógicamente no estaría mal un 22. 11 y 11, ¿sí? Pues el 22, efectivamente, es cuando se va a producir. Ellos no ponen los números porque sí. Ellos saben para qué trabajan. Esta conferencia de Ginebra II, en definitiva, es una conferencia trabajada por el Vaticano para que se vayan implementando las cosas que ellos quieren a través de otros países, como siempre. Pero ya se sabe que quien mueve las cosas no siempre es el que aparece en la primera línea como si fuera el que lo hace. Pero mirad cómo siguen trabajando. ¿Y de qué modo? Con la ley dominical. Esta es la página, aquí en inglés, ya sabéis, de esa alianza europea en favor del domingo, que básicamente es de los obispos europeos, pero que tiene a muchísimas asociaciones, sindicatos, etcétera, etcétera, trabajando conjuntamente con ellos para pedir el domingo libre de trabajo y además legislarlo como tal. Ahora va a haber una reunión precisamente para el día 21 y esta reunión tiene que seguir apoyando. Bueno, mirad, os voy a leer este escrito porque es que creo que vale la pena que estemos sabiendo qué está sucediendo en estos momentos y que esto normalmente no es noticia pública, pero se sigue trabajando entre gobiernos. El objetivo de esta conferencia es poner de relieve la importancia capital de un domingo libre de trabajo y horas de trabajo dignas para los ciudadanos de toda Europa, y no es necesariamente para ser imputadas a la competitividad económica. Todas las personas en la Unión Europea deberían tener derecho a beneficiarse de los domingos libres de trabajo y horas de trabajo decentes. Bueno, están haciendo un postulado muy bonito, ¿no? ¿Quién no quiere eso? Durante un par de años, la crisis socioeconómica ha ido eclipsando la formulación de políticas de la Unión Europea. La situación en muchos Estados miembros es fundamental. La inestabilidad política va en aumento. Ellos lo ven y lo dicen, va en aumento la inestabilidad política. Y los equilibrios sociales están en riesgo. Europa se enfrenta a muchos retos, como el cambio demográfico, el desempleo, especialmente entre los jóvenes, la pobreza y la exclusión social. Austeridad
una mayor liberalización y flexibilidad son muy a menudo vistos como soluciones clave para salir de la crisis. La protección social y los derechos sociales parecen ser puestos a un lado. Sin embargo, el empleo y la creación de empleo y la competitividad económica de Europa son los principales requisitos para la superación de la crisis. Pero, ¿qué tipo de puestos de trabajo es lo que necesitamos en Europa? ¿Pueden la competitividad y el trabajo decente y un día de descanso semanal común ir de la mano y bajo qué condiciones? Creemos, competitividad necesita innovación, la innovación requiere creatividad y la creatividad necesita de recreación. Ya sabemos, eso se produce en domingo, según ellos, ¿no? 2013 es el año europeo de los ciudadanos. Protección del domingo fortalece la cohesión social de nuestras sociedades. Por lo tanto, representa un logro valioso que debería ser reconocido como uno de los pilares del modelo social y económico europeo. Creemos que hoy en día la legislación y las prácticas vigentes en la Unión Europea, como de los Estados miembros, tienen que ser más protectora de la salud, la seguridad, la dignidad de todos, y debe promover con más atención el equilibrio entre la familia y la vida privada y el trabajo. Bien, yo no sé si queda claro el concepto. Más claro creo que es imposible. Y estamos viendo cómo las profecías se están preparando delante nuestro para su cumplimiento. Aquí tenéis la lista de miembros. Cada vez se van añadiendo más. Hay, bueno, evidentemente que si Acción Católica General en España, hay instituciones también de Alemania, de Eslovaquia, de Austria, y así, muchas. Pero también, ya veis, Fundación de Servicios Políticos de Francia. Si vamos viendo, van surgiendo distintos grupos, evidentemente Cáritas de Alemania también está allí, pero mirad, los demócratas cristianos de Alemania, eso es un partido político, también están puestos en ello. Si vamos aún viendo más, vemos el CEGIL en Italia, la Federación de Comercio en Francia también, la UGT de España, sindicato, también, que ya vimos que en verdad fueron el propio catolicismo el que lo fundó, al igual que el resto de sindicatos. Por eso cuando dicen sindicatos trabajan en pro del domingo para el bien del... Pues claro que es para el bien del trabajador, etcétera, etcétera. Detrás está el mismísimo Vaticano, incluso de comisiones obreras, que son comunistas teóricamente. Y así vamos viendo uno detrás de otro. También está incluso la Confederació de Comerç de Catalunya, o sea, Confederación de Comercio de Cataluña, donde estamos nosotros. También están en favor de la ley dominical. Conferencia de Iglesias Europeas, que también, curiosamente, mirad qué signo tienen de la barquita con una cruz como mástil, que es el emblema del ecumenismo. Por tanto, todas esas iglesias unidas, protestantes con la católica, para conseguir el domingo como día de reposo legislado. Y así, pues, alguno más. Bien, pues estemos atentos, porque todo se nos va preparando. Y tantas veces seguimos distraídos, como decía Elena White, se nos afincan ciudades, nos distraen con tantas cosas y no nos enteramos de cómo va todo y cómo se está preparando el terreno. Mirad esta noticia sobre Isaac Newton. ¿Sabéis? Isaac Newton es un personaje que es muy conocido, básicamente por ciencia, ¿verdad? Pero muchas personas ignoran que Isaac Newton tuvo un tiempo de un acercamiento a cuestiones de sociedades secretas.
a cuestiones ocultas. Pero él, en su nobleza, encontró en la Biblia la verdad y abandonó totalmente todos esos conceptos y se involucró de lleno en el estudio de la profecía bíblica. ¿Sabéis? Elena White lo cita también mucho en sus escritos como alguien que anda muy acertadamente en lo que está comentando. También en otros libros de los pioneros adventistas, hablando sobre profecía bíblica, lo citan también a él. Él pronosticó que Jesús volvería en 2060. Bueno, ¿será en el 2060? Ya hemos visto en las últimas temáticas que estamos presentando que en esto se equivocó. Gracias a Dios para nosotros que en esto se equivocó. Pero él se basó en una serie de cómputos, etcétera, etcétera. Le estuvo dando muchas vueltas al asunto. Y mirad hasta qué punto ahora ha salido algo interesante. Recopila en una obra inacabada del físico británico reflexiones de Newton sobre ciencia y religión. El físico analiza por qué el cristianismo se corrompió en el siglo IV. ¿Qué sucedió en ese siglo? ¿Lo recordáis? Nace la Iglesia Católica Romana. Y curiosamente, claro, no, unos católicos dirán, no, si ya era con Pedro, el discípulo de Jesús, que nace la Iglesia Católica Romana. No os creáis eso es mentira. Nace en ese siglo, y mirad, como Newton, que de tonto no tenía un pelo, y tenía muchos por lo que se ve en el retrato, ya nos damos cuenta de que este señor sabía de qué estaba hablando. Y mirad que Newton escribió mucho. Ahora, alguien de la Universidad de Sevilla, un investigador, resulta que ha hecho un trabajo, creo que muy bueno, recopilando manuscritos que estaban en distintos lugares sobre lo mismo, y ahora los ha compilado todos en un libro. Pues bien, vamos a ver qué pondrá este libro sobre la historia de por qué o cómo se corrompió el cristianismo en el siglo IV. Esto al Vaticano no creo que le guste mucho, que Isaac Newton, un personaje de esta talla, en esos momentos hable de precisamente cuando se generó el catolicismo. No sé si les va a encantar, pero, ¿sabéis? Tengo muchas ganas de leerme este libro y espero poder sacar algún dato interesante también para poderos mostrar. Desde luego, hay personas que tenían un don para la interpretación profética, y Isaac Newton era uno de ellos. Si encuentro alguna cosa, o vosotros encontráis algo en ese libro que realmente valga la pena destacar, hacedmelo saber, por favor. Porque, sinceramente, Elena White escribió sobre Isaac Newton y otros pioneros adventistas, pero ninguno escribió nada malo sobre él. Nada malo. Y eso que había estado en el lado del lado oscuro, llamaríamos, valga la redundancia. Al igual como William Miller, el pionero del movimiento adventista, primero perteneciente a la masonería y después lo dejó totalmente para seguir el estudio de la Biblia. Hay personas que saben dar un cambio en su vida porque son sinceros. Y eso es lo que Dios busca, estés donde estés. Sal del error si buscas la verdad y síguela. Y Dios solo puede utilizar a las personas sinceras. Pues bien, Estados Unidos, noticias sobre Estados Unidos. Se dirige a una dictadura, polémica en Estados Unidos por las iniciativas legislativas de Obama. En Estados Unidos se ha disparado una fuerte polémica por las declaraciones del presidente del país, que advirtió que firmaría más decretos ley eludiendo el Congreso. En respuesta, varios medios locales dijeron que Obama se dirige hacia una dictadura. No importa lo que diga el Congreso, si he de decir algo, yo lo hago y lo firmo, y punto. Desde luego, es fuerte, ¿eh? Pero bien, ya sabemos que el camino que va a seguir Estados Unidos es ese, la segunda bestia. Control.
El espionaje de la NSA es inútil en la lucha contra el terrorismo, según un estudio. El análisis de casos terroristas registrados dentro de Estados Unidos desde el ataque del 11 de septiembre de 2001 ha mostrado que la recopilación de metadatos por parte de la NSA no ha tenido un impacto apreciable en la prevención del terrorismo. Pero en cambio se siguen tomando datos de la población por todos lados. ¿No creéis que esto está sucediendo por algo? Es evidente, ¿no?, lo que están preparando. Conocer quién cree en qué, para cuando tengan que actuar. NSA podría entrar hasta en computadoras no conectadas a Internet, según el New York Times. Ahora resulta de que ya todo esto se está sobredimensionando. Tú tienes la computadora cerrada, ni conectada, es igual, pero ellos pueden entrar gracias a unos dispositivos que hay en tu ordenador y tú no tienes ni idea, y a distintos programas que pueden utilizar, sacarte los datos, vértelo todo del ordenador. Ya no hace falta ni que lo tengas en marcha. Bien, pues, ¿qué podemos esperar, ¿no?, de todo ello? Algunos dirán, no, es por seguridad y ya está. Bueno. ¿Cuántos secretos estás revelando por medio del wifi de tu teléfono o de tu wifi? Cada vez más empresas y negocios utilizan sensores para rastrear clientes y construir perfiles de compradores. Distintos negocios están montando unos puestos de sensores en los cuales se recogen datos sobre dónde vas, hacia dónde te diriges, dónde entras a comprar, etcétera, etcétera. En consecuencia, todo esto se almacena y a partir de allí estas empresas pueden transmitir directamente mensajes comerciales que la gente pueda llegar a irles bien. Pero eso sí, todo está controlado, vayas donde vayas, hagas lo que hagas. Masonería, hablando de controles, pues aquí tenéis un artículo en inglés, vamos a verlo en español. ¿Cómo las pandillas usan los masones a policías corruptos? Pues una investigación de Scotland Yard habla de cómo las sociedades secretas están actuando también reclutando agentes de policía. Bueno, pues ya sabéis que cuando hubo alguien que pidió que se dijera quién estaba afiliado a sociedades de este tipo, se denegó, no se quiso aprobar. En fin, ya sabemos los hilos, cómo se están moviendo y por quién. Nuevo orden mundial. Se necesita una crisis extraordinaria para preservar el nuevo orden mundial. ¿Quién dice esto? Pues vamos a verlo. Esto aparece en el Consejo Atlántico. Y mirad qué cosas llegan a decir. La tesis proviene de Harlan Ullman, presidente de un prominente centro de pensamiento en Washington, Estados Unidos, que escribió un artículo para el Consejo Atlántico titulado «La guerra contra el terrorismo no es la única amenaza», en el que el autor asegura que cambios tectónicos están remodelando el sistema geoestratégico internacional. Cambios tectónicos, ¿eh? El principal argumento radica en que no son las superpotencias militares como China, sino los actores no estatales como Edward Snowden, Bradley Manning o los hackers de Anonymous, quienes representan la mayor amenaza para el sistema de Westfalia de 365 años, porque ellos alientan a las personas a autoempoderarse y permean el control del Estado. Muy pocos han tomado nota y menos han actuado para evitarlo, señala Ullman, lamentando que la revolución de la información y las comunicaciones globales instantáneas frustran el nuevo orden mundial anunciado por el presidente de Estados Unidos H.W. Bush hace más de 2 décadas. Todos recordamos esta frase, en su momento. Sin una crisis extraordinaria es probable que se haga poco para revertir o limitar el daño impuesto por el fracaso de la gobernabilidad, escribe Ullman, lo que implica que solo otro cataclismo al estilo del 11S permitirá al Estado reafirmar su dominio, mientras que contiene, reduce y elimina los peligros planteados por los actores no estatales empoderados.
Ullman concluye que la eliminación de los actores no estatales e individuos empoderados debe hacerse con el fin de preservar el nuevo orden mundial. Un resumen de su material sugiere que la definición del Consejo Atlántico de un nuevo orden mundial es una tecnocracia mundial dirigida por una fusión de los grandes gobiernos y las grandes empresas en las que la individualidad se sustituye por la singularidad transhumanista. Dicho de otro modo, hace falta que haya un castañazo tremendo, otra vez como un 11S, para que se terminen imponiendo una serie de leyes sobre la población para permitir que el nuevo orden mundial, que es esa cuestión que aquí se nos pinta muy económica, se dé. Pero lo que es evidente es algo que aquí no se nos dice, y es que eso es necesario que suceda para implementar, además, una cierta ley para todos, que evidentemente tiene que conllevar a la ley dominical. Pero es curioso ver cómo hay personas que están hablando de este nuevo orden mundial sin tapujos, y además diciendo de que no pueden haber individuos, como son los casos que cita aquí, que vayan haciendo esta revolución. Hay que cortarlo por el bien de todos. Realmente cuando ves esto entiendes por qué salen estos tipos de personaje lanzando cosas que parecían ocultas para la mayor parte de gente, y a partir de allí se toman represalias, se toman o se deben tomar formas de hacer que delimiten totalmente la situación de cada individuo al punto en que nadie pueda ir diciendo cosas que no tocan en consonancia con todo lo demás. Bueno, creo que esto era una noticia bastante fuerte, porque el Consejo Atlántico es un consejo poderoso. Estemos al tanto, todo se está preparando, y veremos qué terminan haciendo de gran hecatombe para que estas cosas terminen instaurándose. Mientras tanto, 85 multimillonarios acumulan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. En fin, y todo esto, claro, se está preparando el foro de Davos. ¿No os dais cuenta que todas estas noticias que están saliendo, de que estas clases sociales que se están dividiendo tanto entre grandes, con grandes beneficios, otros que cada vez van más a la baja y más pobres, ahora esta otra noticia, que acumulan la gran riqueza mundial en muy pocas manos, que algo debe hacerse? Es lo mismo que el Vaticano nos está diciendo continuamente, que hay que evitar y que hay que legislar a nivel global una nueva economía con unas nuevas leyes. Todo esto no surge porque sí, ni está pasando porque sí. El Vaticano está preparando el terreno para dar el golpe, y lo va a dar, y muy bien dado, para desgracia del pueblo de Dios. Vamos a ver precisamente un vídeo donde nos habla de estos 85 multimillonarios. Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Este es el contraste que la ONG Intermon Oxfam quiere poner de manifiesto en el Foro Económico Mundial que comienza el miércoles en la localidad suiza de Davos. Un informe que destaca que España ya es el segundo país más desigual de Europa, solo por detrás de Letonia. Los 20 españoles más ricos acumulan en sus manos la misma renta que el 20% de los españoles más pobres. En todo el planeta tan solo 85 personas poseen tanta riqueza como los 3.570 millones de personas que son la mitad más pobre de la población mundial. Desigualdad que ha aumentado con la crisis. En Estados Unidos, el 1% de la población más rica ha conseguido el 95% de sus riquezas después de 2008. En Europa, los ingresos de 10 personas son superiores a los presupuestos que la Unión Europea destinó a medidas de estímulo entre 2008 y 2010. Intermon Oxfam pedirá en Davos medidas contra los paraísos fiscales y vigilancia a las economías emergentes como India o Pakistán, sin olvidar los contrastes de África.
¿Os habéis dado cuenta de que esto no se puede tolerar? Claro, no puede ser, esta desigualdad. Bueno, ya habéis visto qué dato, cómo estamos en España, ¿eh? El segundo peor país de toda Europa. Letonia es lo único que nos supera en lo bien que vamos. Pero si os habéis dado cuenta también, da todos unos índices a nivel mundial que son de escándalo. ¿Pero os habéis dado cuenta quién da esos datos? Es Oxfam Intermón. Y Oxfam Intermón, ¿a quién pertenece? A los jesuitas. ¿Veis la jugada maestra? Aquí dicen que después de la crisis, precisamente a partir de la crisis del 2008, esta crisis mundial, es cuando más riqueza han generado unos y mucho más se han empobrecido otros. Y el Papa, ¿qué estaba anunciando ya anterior, el Benedicto XVI, y qué está diciendo el actual Papa Francisco? Que esto no puede tolerarse, que esta situación hay que revertirla, y utilizan a estas asociaciones que trabajan tan bien para la humanidad, para dar unos datos que realmente no parecen que sean falsos, pero que están concienciando y ahora van a demostrarlo que ellos trabajan para esto, yendo el miércoles, o sea, mañana pasado, a Davos, en Suiza, para presentar todo esto, para que se haga algo. Se está buscando esa nueva economía mundial para todo el mundo, una legislación mundial para todos los trabajadores, y que todos somos uno. En religión debemos estar unidos en todo, y debemos guardar todos un día de reposo, el domingo. Las jugadas son maestras. Os dirán por televisión alguna vez que Oxfam pertenece a los jesuitas y que están trabajando para conseguir esto por detrás, aunque entre ellos haya buenas personas que no sepan, en verdad, ni lo que están, a quién están sirviendo estando allí. Mirad mientras cómo se sigue trabajando por distintas partes para conseguir una democracia global. También en Internet podéis encontrar cosas así. Se quiere una democracia global. Me gustaría remitiros una vez más al libro Rumbo a la ocupación mundial, de Gary H.K., donde en los años 90, creo que en 1990, escribió ese libro y ya hablaba cuando él estuvo trabajando para el gobierno de Estados Unidos en la ONU, empezó a destapar todo el entramado que hay detrás allí y cómo se estaba trabajando para conseguir esto, que aquí veis también, con distinta gente trabajando para pedir en un momento dado que haya un gobierno mundial, una democracia global, que en verdad no va a ser democracia, sino que va a ser algo que simula una democracia. Pues han pasado, ¿cuántos años? Estamos en 2014. Han pasado 24 años desde que escribió ese libro. Y estamos viendo que lo que este señor escribió no fueron tonterías ni historias inventadas. Todo se va preparando. Las sociedades secretas y el Vaticano trabajan paso a paso y utilizan multitud de ramas distintas para conseguir sus fines. Pero el pulpo es el mismo. Y ya terminando entramos en Israel. Cristianos donan todos los años más de 130 millones de dólares al pueblo judío. Bueno, eso está muy bien por un lado, ¿no? Porque así ayudan a mucha gente. Pero lo curioso es que todo esto se hace, ¿sabéis por qué? Porque ellos creen que al final algo va a suceder precisamente en Israel. Y es que se tiene que levantar el tercer templo de Jerusalén, todos los judíos tienen que estar allí, y luego todos seremos un pueblo unido porque vendrá el Mesías. Para unos será la segunda venida de Jesús, para otros será la venida del Mesías por primera vez. Y todos juntos van a caer de 4 patas en el gran engaño.
Alguien debería ir diciendo este mensaje por todas partes. ¿Y sabéis quién es ese alguien que debe decir estas cosas? Todos nosotros. Y difundirlo cada vez más para advertir de que se está urdiendo una gran mentira en la cual todo el mundo va a quedar embaucado. Avisémosles a tiempo. Yo no estoy diciendo que no haya que ayudar a los judíos, ¿eh? Hay que ayudar a todo el mundo. Lo malo es que cuando el cristianismo de iglesias protestantes están haciendo esto, no son conscientes de que están siendo engañados y manipulados para un fin satánico. Ese es el problema. Mientras tanto, también Israel desarrolla un láser que intercepta los misiles enemigos, ya como en la Guerra de las Galaxias, vamos. Realmente la tecnología cada vez más fuerte. Bien, nosotros terminamos hoy aquí la conferencia. Ya sabéis que podéis entrar en la aplicación para móviles del Gran Engaño para saber cuándo es la próxima conferencia y muchas otras cuestiones, las últimas conferencias también colgadas aquí. Se están trabajando aún por parte de los traductores que buenamente hacen todo lo que pueden, los pobres, porque son muchas horas el traducir cada uno de los vídeos del Gran Engaño, y como hay pocos, poco a poco se irán subiendo más. Y luego vamos también a recordar esta cita: cuando Dios nos ha dado una luz que revela los peligros que nos esperan, ¿cómo podemos ser inocentes a sus ojos si no hacemos todo esfuerzo posible para presentarla a la gente? ¿Podemos permitir que arrostre sin advertencia esta tremenda crisis? Cuando Elena White escribió esto en el libro, bueno, recopilado en el libro Maranata, el Señor viene, ya se nos estaba dando un toque muy claro. Nosotros somos los encargados de decir las cosas. Dios nos ha escogido para esto, no a mí ni a ti, a todos los que sabemos esto. No nos callemos y que Dios nos ayude a decirlo continuamente. Una vez más os mostramos la página oficial, la web oficial del Gran Engaño. Aún está en construcción, pero prácticamente ya está muchísima cosa allí. Dirigíos siempre que queráis a esta inscripción en rojo, www.elgranengaño.com/web oficial, todo junto. Aquí encontraréis todas las conferencias y también en los distintos idiomas y algunas otras cuestiones. Esta es nuestra web oficial. Y bien, por mi parte nada más, deciros de que, si Dios quiere, en 3 días, el jueves, vamos a seguir tratando el tema de puertas dimensionales. No sé si Ángel tendrá su parte, probablemente aún no, pero nosotros vamos a seguir con la temática que creo que nos está abriendo, gracias a Dios, un prisma nuevo, maravilloso, que algunos ya conocían, gracias a Dios, pero que esto está sirviendo para difundirlo, y es que Dios había escrito la Biblia en el cielo. Y vamos a seguir indagando al respecto, y vamos también, si nos da tiempo, a leer algún texto más, donde la Biblia nos seguía hablando del retorno de Cristo de un modo muy claro. ¿Cuándo iba a ser? Pues bien, muchas gracias por vuestra atención al seguir la conferencia en directo. Los otros que la veráis, la vais a ver cuando esté subida. Daros las gracias por los donativos que han hecho que podamos tener este equipo nuevo de grabación. Y a partir de aquí queremos pediros oraciones también para que podamos seguir haciendo esto y que sobre todo Dios nos guíe a toda la verdad. Que el Espíritu Santo haga esta función en nosotros. Muchas gracias. Que Dios os bendiga.